Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Kojima siempre ha sido un hombre excéntrico, alguien con una visión particular de las cosas que siempre consigue romper con los convencionalismos. Eso es parte de lo que siempre lo ha definido y también lo que nos pone a especular sobre cada movimiento mediático que hace. Pero el pasado fin de semana, en la Comic Con de San Diego que se celebra en Estados Unidos, Hideo Kojima se reunió con el director Nicolas Winding Refn, quien prestó su apariencia para Hartman en Death Stranding. Allí compartieron algunos detalles de cuando hicieron la captura de movimientos para su personaje y hablaron sobre cosas que ellos tienen en común y otras generalidades. Y entre todo eso, Kojima aprovechó la oportunidad para finalmente mostrar las dos portadas definitivas del juego. Esta para su versión estándar y esta que ya habíamos visto antes con Sam cubierto de lodo para la portada de la caja metálica de la edición especial y la edición coleccionista, algo que había tardado mucho en confirmar. Aquí vemos que ambas imágenes presentan el mismo Sam Bridges en la misma posición, solo que este está en el mundo normal y este en el otro plano. Una curiosa forma de presentarlos que va en consonancia con la historia. Pero lo que realmente captó nuestra atención sobre esta charla fue que allí mostraron un corto video exclusivo para el evento que hace poco publicaron, en el que Hartman le mostraba a Sam Bridges el lugar en donde vive, el cual aparentemente estaba lleno de música y películas cortas que no duran más de 20 minutos. Esto se debe a que su corazón se detiene exactamente cada 21 minutos, tras los cuales tiene otros 3 para visitar el otro plano y los utiliza para buscar a su familia entre las personas varadas, pues esta parece haberse perdido tras el fenómeno Death Stranding. Algo que ya habíamos sugerido en nuestro análisis del sexto tráiler, y por esta razón, su vida se ha convertido en un corto ciclo intermitente, enfocado en una tarea aparentemente fútil, la cual trata de completar cada vez que muere, es decir, 60 veces al día. Eso hace que la marcha fúnebre de Frédéric Chopin que suena al principio de este tráiler sea un fino toque de gracia que se ajusta perfectamente a la situación del personaje. Pues luego de esos 3 minutos es revivido por el desfibrilador que siempre lleva con él, comenzando otra vez con el ciclo de los 21 minutos. Sobra decir que esta es una magnífica revelación que nos da una mejor idea sobre las motivaciones de Hartman, pues esta condición ultra rara demuestra que sufre una variación de lo que también le sucede a Sam, quien también puede morir y volver del otro plano, solo que en su caso es algo menos dramático y tortuoso que lo de Hartman. Bueno, más o menos. Visto de este modo, parece que tras el fenómeno Death Stranding, la muerte ya no es un momento definitivo. Ahora parece un lúgubre lugar turístico del que se puede volver y que hace parte del día a día de los supervivientes. Todo esto sugiere que los sucesos en la historia estarán estrechamente relacionados con el otro plano y que todos los personajes directa o indirectamente han sufrido un cambio transformador en sus vidas por el efecto del Death Stranding. Pero en el particular caso de Hartman, una suposición interesante es que quizás él será una fuente de datos curiosos sobre películas y música, al estilo de lo que hacía Paramedic en Metal Gear Solid 3. Hey Snake, you ever heard of Godzilla King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. Pues ella era el medio a través del que Kojima nos recomendaba películas y nos enteraba de otras cosas curiosas sobre el cine. Suspend your disbelief. That's the whole point of movies. Algo que tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que muchas de las ideas de las que este personaje está compuesto vienen de la propia vida de Refn. Really freaky. Pues siempre hemos sabido que Refn como director de cine es un ávido consumidor de entretenimiento,
algo que tiene en común con Kojima, y cuyo gusto abstracto probablemente también influyó en el estilo y la elección de los colores de su póster. Si este de hecho es el caso, probablemente con él escucharemos estas recomendaciones al visitarlo en su consultorio. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films. O las veremos aparecer en pantalla como ocurre en este preciso momento. All from before the Death Stranding, of course. Aunque aparte del cortometraje de Chaplin que recomendó aquí, los títulos de algunas de las películas que se ven en el estante son falsos. Casi todos son referencias a cosas relativas a Death Stranding que ya conocemos, como The Evil Rain, haciendo referencia a la malvada lluvia Timefall. Not Another Beach Movie, que obviamente hace referencia a la playa de los Varados. Y Rainbringer, que parece referirse a Higgs y a su habilidad de invocar la lluvia. Y también hay otros que son parodias como la que lleva el título A Matter of Life and Death Stranding, que podría referirse a una película de 1946 y especialmente a el álbum A Matter of Life and Death de Iron Maiden, que luce muchísimo más obvio. Otra cosa que nos llama la atención es que según lo que dijo Hartman en el tráiler, Sam parecía estar allí para hacerle alguna clase de consulta, la cual quedó a medias porque se cumplieron los 21 minutos. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Como vemos aquí, al visitar a Hartman siempre tendremos que estar pendientes de este indicador que nos avisará cuando se cumplen los 21 minutos, y también de este reloj de arena que él tiene aquí. Es posible que quizás hayan algunos elementos de rol en el juego, y que si no le hacemos las preguntas correctas antes de que muera, tendremos que esperar a que reviva para continuar, pues por lo visto al volver al menos conservará su memoria intacta. I'm already dead. Tras ver esto, aún no tenemos certeza de cuál será su función específica, pero podemos suponer basados en la cantidad de veces que ha visitado la playa de los Varados, que él actuará como un consejero que sabe muchas cosas sobre el fenómeno Death Stranding. Yes. And no. Y quizás conozca varios tips de cómo sobrevivir y mantenerse a salvo y enfocado estando en el otro lado. Pues después de todo, lleva casi 9 años visitando ese lugar, lo que sugiere que el fenómeno debió ocurrir casi 10 años antes de los hechos que hemos visto hasta ahora. También aquí en el fondo parece que tiene un cuerpo, uno de los mismos que llevaba Sam aquí, y también parece que este es el cuerpo de un BT, algo que de algún modo le da sentido a esto que vimos en su póster. Tal vez a este lugar traigan a algunos para estudiarlos, aunque él no mencionara nada al respecto durante la charla. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. Además, detrás de Sam vemos lo que parecen ser unos minerales, que posiblemente sean los que tendremos que recolectar en las expediciones. Y también vemos una foto del oro, el metal preferido de Higgs, que quizás se volvió escaso después del fenómeno Death Stranding. Ahora nos ha quedado muy claro que Hartman es un personaje interesante y muy enigmático, y nos emociona pensar en cuáles serán las particularidades de Deadman y de Die Hard Man, porque si nos basamos literalmente en sus nombres, quizás en el caso de Deadman, este realmente esté muerto, y haya conseguido entrar en el plano de los vivos en el cuerpo de alguien más por un motivo personal inconcluso, y en el caso de Die Hard Man, tal vez a él se le dificulte morir por más que lo intente, y tal vez no puede visitar el otro plano con la misma facilidad que los demás, pues parece que ese fenómeno los afectó a todos en formas muy diferentes. Y ahora sabiendo todo lo que le pasa a Hartman, es claro que en esta historia no habrá nada que no sea descabellado,
y que los demás personajes seguramente también representarán casos extremos de interacción con el Death Stranding, algo que suena realmente genial, como todo lo que rodea a este proyecto. Como siempre estaremos pendientes a cualquier novedad relacionada con el juego, aunque las ideas de Kojima aparezcan en comerciales brasileños de perfume. Pues es muy posible que luego de estas revelaciones, Kojima se anime a compartir más detalles curiosos sobre los otros personajes a través de su Twitter u otras posibles entrevistas. Pues antes del lanzamiento, aún hay varios eventos de los cuales pueden surgir respuestas a otros de los misterios de Death Stranding, que dan sentido a lo que Kojima dijo en la charla sobre que su intención era crear algo diferente que fuera difícil de masticar y de digerir. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.